Bueno, muy buenos días a todos. Les agradecemos por estar puntual en esta jornada de actualización coordinada por Contratación en Línea, la Gobernación de Cundinamarca y la firma QIQ Legal. El día de hoy, la forma en la que se ha organizado esta conferencia es que empezaremos con el tema de responsabilidad disciplinaria y contratación estatal, la cual estaremos dictando por una hora. De esa hora, 45 minutos será la conferencia y 15 minutos lo dejaremos para preguntas. Después seguirá la doctora Andrea Adames con el tema de ley de garantías, la cual será una presentación de 20 minutos con 10 minutos para preguntas. Y finalmente el doctor Juan Esteban Rivera, que nos presentará el acto legislativo de la ley de competencias junto a la regulación que ya presentó al Congreso el gobierno nacional para regular esa ley de competencias. Entonces, vamos a tener unas presentaciones. Esas presentaciones se les va a compartir para que las puedan utilizar en PDF. Y entonces vamos a empezar con el tema de responsabilidad disciplinaria. Se encuentra conmigo, esta presentación la vamos a hacer con la doctora Maritza del Socorro Quintero Jiménez. Ella es profesional ejecutiva en el ejercicio del control administrativo, disciplinario y fiscal de lo público, administradora ejecutiva de recursos públicos en el ámbito nacional y territorial, en materia contractual y presupuestal, administradora de procesos judiciales, arbitrales, conciliaciones judiciales y extrajudiciales, así como coactivo y liquidación de sentencias. La doctora Maritza del Socorro Quintero Jiménez fue asesora del Procurador General, fue jurídica del INVIAS, secretaria general de la DIAN, jurídica de el Ministerio del Deporte, en esa época Coldeportes, jefe de regalías del DNP y finalmente jurídica del INVIAS. Entonces, ella nos acompaña en esta presentación. Entonces, lo primero que tenemos que ver es el marco normativo. Entonces, inicialmente nosotros teníamos una norma disciplinaria que venía desde el 2002 y esa norma se modificó por la ley 1952. Esa norma 1952 ha tenido varias aplicaciones en cuanto se estableció en la misma norma que las fechas en las que entraba en vigencia iban a ser diferentes frente a toda la normatividad y frente a lo que tenía que ver con prescripción, en cuanto si se aplicaba al momento de la vigencia de la norma la prescripción que traía, que ya les vamos a explicar de qué se trata, pues muchos procesos que estaba tramitando bajo la ley anterior, la Procuraduría, las Personerías y las Oficinas de Control Interno Disciplinario habrían prescrito. Entonces se generó una ampliación de 30 meses frente a la aplicación de la norma y además de eso tenemos pues, los controles de constitucionalidad, en especial frente al recurso de revisión que ya fue analizado por el Consejo de Estado y ya lo vamos a ver más adelante, principalmente frente a las personas de elección popular. Acá es importante que veamos cómo realmente el origen de esta norma, además de actualizar la anterior norma disciplinaria, era acatar lo que había ordenado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Gustavo Petro contra la República de Colombia. Entonces, acá lo que se busca es en ese fallo, que para los que no se conocen, no lo conocen, es una demanda que presenta Gustavo Petro cuando la Procuraduría buscó sancionarlo por el esquema de basuras de Bogotá. En ese momento, inicialmente, con una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se establece una medida de suspensión de esa decisión, lo que genera que el presidente de la República pueda poner otra vez al presidente, actualmente el presidente Petro, como alcalde de Bogotá. Y después hubo una decisión de fondo donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos regaña a Colombia porque no estaba acatando lo que se había comprometido a través del Pacto de Bogotá. ¿De qué se trataba ese compromiso internacional? Se trataba que Colombia debía, para las sanciones a funcionarios de elección popular, hacerlo a través de un juez penal. Eso lo dice la Carta en cuanto a los derechos políticos. Entonces, encontró en el caso de Gustavo Petro, directamente la Corte Interamericana, que, número uno, la sanción no se había dado por juez penal. Número dos, no había ningún tipo de control judicial. Y número tres, que lo que se había generado era que no se había
garantizado una doble instancia porque el mismo funcionario que había iniciado la etapa de investigación era el que había hecho la etapa de juzgamiento. ¿Mm? Entonces, esta norma, además de modernizar una normatividad que venía de tiempo anterior, desde 2002, lo que buscó fue acatar ese fallo por parte de la Corte Interamericana en el caso de Gustavo Petro contra la República de Colombia. Doctora Maritza. ¿Cómo están todos? ¿Cómo se encuentran todos? Espero que estén todos muy bien. Estamos trabajando, lo que acaba de decir el doctor Luis Alejandro, esas de las situaciones que se están presentando con la situación de alcaldes, todo lo que es elección popular. Entonces, lo que se ha mantenido, sin embargo, hay algunos alcaldes a nivel de capitales, alcaldes capitales, siguen insistiendo de que, digamos, ¿qué hizo la Procuraduría? Lo que dice el doctor Luis Alejandro. Hizo la Procuraduría, lo que hizo la Procuraduría es que con ocasión de esa sentencia del doctor Petro, con esa sentencia dijeron, bueno, nosotros no podemos que, entonces, mejor dicho, el 80%, yo estuve en la Procuraduría General de la Nación 7 años, de asesora directamente del procurador, fallando procesos disciplinarios, y les cuento que el 70-80% de los procesos siempre, el 70% eran contra alcaldes. Entonces, realmente, si se mantuviera la situación de que fueran los jueces en los que investigaran los alcaldes, pues la Procuraduría quedaría en nada porque sería con el 30%. Entonces, ¿qué hizo la Procuraduría? Hizo la estructura de que se determinaran ciertas, que la investigación, el juicio, y hizo una reglamentación especial para que se mantuviera la competencia de los alcaldes. Sin embargo, pues hay algunos alcaldes de capitales que siguen insistiendo y en la Convención Interamericana, lo mismo que, que lo que hizo Petro, pero pues la Contraloría y la Procuraduría ha seguido, pues, y lo ha avalado el Consejo de Estado, porque fue avalado por el Consejo de Estado. Entonces, por eso, en cuanto a los principios, tenemos el principio de la dignidad humana, pues hay que respetar el cuento de la situación de la dignidad humana. El instituto sustancial es importantísimo porque en todos los procesos de responsabilidad fiscal, de responsabilidad disciplinaria, siempre está uno, digamos nosotros como abogados defensores, pues estamos en el otro lado, como dijo Luis Alejandro, yo he sido ordenadora del gasto y fui contralora delegada de investigación de juicios y también como ordenadora del gasto, pues yo estoy expuesta a varios procesos, porque uno, cualquier cosita que haga, violación de un derecho de petición, entonces eso es un proceso disciplinario, incumplió un deber, desconoció un derecho, entonces el cuento de que incumplió un deber, desconoció un derecho, incurrió en alguna prohibición. Pero entonces la ilicitud sustancial es para determinar si se causó o no se causó perjuicio. Entonces yo demuestro, no, sí hubo una omisión, pero esta omisión no le causó perjuicio a la función pública, no se afectó a la función pública. Entonces hay que demostrar eso. En el debido proceso más adelante vamos a ver con el doctor Luis Alejandro que hay unas garantías. Este nuevo proceso disciplinario, sabe que les cuento que es muy eminentemente garantista porque pues hay oportunidades de que uno se defienda desde la investigación previa. Hay unos, más adelante vemos, hay unos alegatos antes de que me formulen cargos y hay otros alegatos antes de que me sancionen. Entonces es garantizar el debido proceso. El principio de legalidad, que simplemente cuando me van a iniciar un proceso disciplinario, diga mi manual de funciones. ¿Cuál es el sustento legal de mi manual de funciones? Esa era función mía. La situación de la proporcionalidad, pero la proporcionalidad tiene que ser proporcional a de que si fue una falta leve, una falta grave, pues no me van a colocar una sanción de una inhabilidad por 10 años, y que sea proporcional y razonable de acuerdo con si se afectó o no afectó a la función pública. El principio de igualdad, el principio de favorabilidad siempre nosotros lo pedimos mucho por el tema de de que si existía por la ocurrencia de los hechos. La investigación tiene que ser integral, uno no puede decir, debe ser tanto, siempre nosotros en la defensa que hacemos en nuestros procesos de responsabilidad disciplinaria es que se debe tener en cuenta tanto la parte favorable como la parte desfavorable. Entonces ahí el órgano de control siempre le ve todas las pruebas desfavorables, pero no le ven a uno las pruebas favorables de la gestión que ha hecho uno, la trazabilidad. De pronto hubo digamos, el problema, digamos, en materia, porque de así
como entre los alcaldes está el 70% de investigaciones, el 70% son de contratación estatal. Entonces, la investigación integral, hubo fallas, no sé, la obra no se hizo, pero si se ve la gestión es mi trazabilidad. Si no se hizo, pero la investigación integral quiere decir cuáles gestiones yo hice efectiva las pólizas, inicié un incumplimiento contra el contratista, lo requerí, le dije a la interventoría cumpla. Entonces la investigación no es solamente, no se hizo la obra o la obra se hizo incompleta, este es responsable, no. Que mi trazabilidad, la investigación tiene que integrar las gestiones que yo haya hecho como alcalde o los directivos que hayan hecho para garantizar que se ejecute la obra, por decirlo así. Por supuesto, tiene que ser la celeridad. A nosotros nos conviene que efectivamente el proceso mejor dicho, se haga prontamente, porque si se hace se hace una investigación después de 3 años, 4 años, y se va a ir a ver la obra, pues ya las cuestiones, las lluvias, el temblor, como lo de hoy, el temblor y todo, se dañó la obra, y como eso fue hace 3 años, 4 años, entonces el proceso tiene que cumplir con la serenidad, tiene que estar debidamente motivado y debe ser congruente. Una cosa es que me inicien la investigación, otra vez en los cargos me digan, usted hizo tal cosa, y en el fallo me terminen diciendo que otra cosa diferente. Entonces tiene que ser congruente los cargos con el fallo. Ok, varias cosas importantes que decía la doctora Maritza. Entonces, frente al debido proceso, es tan importante ese debido proceso que ahorita vamos a ver en adelante, ahorita vamos a ver cómo la reforma a la ley 1952 le otorgaba funciones jurisdiccionales a la Procuraduría. Ese fue el gran cambio que se iba a hacer. Entonces, viene lo que es la aplicación directa al Pacto de Bogotá de los compromisos internacionales de Colombia con algo que la Corte Constitucional ha llamado el control convencional, y es adaptar esas normas internacionales al ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, una opción que tendría la Procuraduría es directamente renunciar a la potestad de juzgar a funcionarios de elección popular y que lo hiciera un juez penal. Pero bajo ese control de convencionalidad que habla la Corte Constitucional, lo que hicieron fue decir, no, pues démonos a nosotros mismos potestades de juez. Y la norma hablaba de potestades jurisdiccionales. Pues a través de la sentencia C030 del 2023 se declaró inconstitucional ese aparte. Y ahorita vamos a ver actualmente cómo se hace ese proceso para poder hacer un juicio disciplinario a un funcionario de elección popular. Frente a la congruencia, muy importante lo que dice la doctora, pero tenemos que tener claro que la congruencia nace desde el pliego de cargos, o sea, ya cuando se hace la acusación directa por parte de la Procuraduría. Porque, por ejemplo, nosotros tuvimos un proceso donde a la persona con unas grabaciones de un medio de comunicación se le inició un proceso por desviar contratos. Y ese era el tema de investigación. Entonces, nosotros logramos dentro del proceso demostrar que no había una seguridad de la trazabilidad de ese medio de prueba, que era la grabación, y se cae eso, pero dentro de su investigación la Procuraduría encontró probado para la Procuraduría un enriquecimiento sin justa causa. Entonces, vemos cómo en la apertura había iniciado el tema de la grabación, pero llegando al pliego, archivaron el tema de la grabación y profirieron un pliego de cargos frente al enriquecimiento sin justa causa. Y eso se puede hacer porque la gente diría, no, es que no se puede porque es que eso no ha sido el objeto de la investigación, empezó por lo de la grabación, pero es que la congruencia en materia disciplinaria nace desde el pliego de cargos, ¿sí? Y finalmente, como observación o como complementación a lo que dice la doctora Maritza, la investigación integral también es una garantía plena de debido proceso del derecho de defensa, y es la única, por ejemplo, en eso hay una gran diferencia con la responsabilidad fiscal, porque acá como tal, como es un derecho sancionatorio que jurisprudencialmente se asimila al derecho penal, se dan muchas más garantías al disciplinable. Entonces, en este caso, frente a la investigación integral, se le obliga al operador disciplinario a investigar tanto lo favorable como lo desfavorable. Cuando hablamos de compra pública, a nosotros, por ejemplo, yo que dicto esta clase en maestría y en especialización, siempre le preguntan a uno, bueno, ¿qué pasa si hay irregularidades en la etapa precontractual? Entonces, pues la fiscalía hasta que no haya delito, y la fiscalía es bien demorada para llegar y no tiene un control preventivo. Si hablamos de la veeduría, ustedes como alcaldes lo conocen. Es más, hay muchos, yo no sé si alguna vez han tenido la experiencia, me pasó alguna vez en un proceso de selección donde cada contratista tenía su veedor. Entonces, los veedores son muy activos, actúan directamente, pero realmente el concepto de una veeduría no tiene ningún tipo de vínculo, no son órganos de control.
Si nos vamos con el tema de Contraloría, la Contraloría a través de la aprobación del decreto 403, pues tiene un control preventivo, pero ese control preventivo únicamente lo puede hacer a recursos del orden nacional y únicamente lo puede hacer a través de advertencias y no puede ser para nada una coadministración. Pero en mi experiencia, pidiendo ese control preventivo, la Contraloría lo que hace es revisar, además que es una competencia es cabeza solo del Control General, revisar el proceso y emite unas alertas, pero es demorado y ellos tampoco se van a poner ni a participar en el proceso ni a generar ningún tipo de suspensiones al proceso de selección. Entonces, la que más tiene fuerza para ese control a la compra pública es la Procuraduría. Y por ejemplo, hay muchas entidades que se curan en salud si ven que de pronto genera mucha discusión, hay mucho conflicto dentro del proceso que se va a dar o hay dudas frente a la adjudicación. Entonces, lo que piden es el acompañamiento de la Procuraduría. La Procuraduría tiene una delegada para la vigilancia preventiva, que ustedes lo han visto, lo que es en este procurador más la anterior procuradora han sido muy activos y ustedes pueden ver casi todos los días en prensa que se suspenden procesos por advertencias que hace la Procuraduría a los grandes procesos de contratación. Doctora Maritza. Esos señores que están pegados. Entonces, ¿quiénes ejercen el control disciplinario? Pues ahí está la preferencia de la Procuraduría General de la Nación, las personerías y las oficinas de control disciplinario, pero le es aplicable la misma ley para todos. Entonces, en la personería inicia en la oficina de control disciplinario, por eso cuando se abren los procesos de responsabilidad disciplinaria, siempre se le dice, se le comunica a la Procuraduría o la personería si ya se inició un proceso disciplinario. Bueno, a menos que sean cargos de alto nivel, ¿no? De cargos de alto nivel, pues ya no se podría. Pero la Procuraduría tiene control preferente y puede asumir las investigaciones tanto de las personerías como las de la oficina de control disciplinario. Es decir, que por competencia, por ejemplo, si es una persona de la misma entidad, entonces será la oficina de control disciplinario. Si es dentro del municipio o la alcaldía, serán las personerías. Y si es del orden nacional, será la Procuraduría General de la Nación. Pero el control o el poder preferente que tiene la Procuraduría conlleva que cada una de los entes de control disciplinario que están por debajo de la Procuraduría, al aperturar cualquier proceso, deben notificarle al superior para que él decida si quiere por voluntad propia adelantar o no la investigación. Es decir, un proceso que inicia la Oficina de Control Interno Disciplinario tiene que notificar a la personería y a la Procuraduría. Oiga, tengo este proceso, ¿le interesa? La personería siempre tiene que notificar a la Procuraduría. Oiga, tengo este proceso, ¿le interesa? ¿Sí? Por ejemplo, esto sucedió en el caso de Daniel Quintero. En el caso de Daniel Quintero era un proceso que nació en la Personería de Medellín. En esa investigación, la Personería de Medellín archiva y dentro del recurso que presenta la quejosa, no solo apela a la decisión de archivo, sino que le pide a la Procuraduría General de la Nación que sea ella la que asuma la competencia. Y la Procuraduría decide asumir la competencia de un asunto que por competencia ordinaria sería de la personería. Bueno, venimos entonces a los sujetos disciplinables. Entonces, los sujetos disciplinables inicialmente existe dentro de la Procuraduría una tendencia que se vuelve también normativa en volver cada vez a más sujetos disciplinables, ¿sí? Entonces, iniciamos con los funcionarios públicos, los trabajadores oficiales, los contratistas, pero que apoyen en labores esenciales a la entidad pública. Después, esa era la base. Después llega la ley 1474, que es el Estatuto Anticorrupción, y suma a los interventores y a los supervisores como sujetos disciplinables. Entonces, al día de hoy tenemos que todos los que están directamente vinculados a la entidad son disciplinables, también los interventores y supervisores, y quedan por fuera, por ejemplo, los contratistas y los concesionarios. Ellos hasta ahora no son sujetos disciplinables. Entonces, por ejemplo, ¿por qué los NULE en lo que fue el carrusel de la contratación nunca respondieron ante Procuraduría? Porque no eran, y ahorita tampoco lo serían, sujetos disciplinables ante la Procuraduría. Esto no significa que no van a responder ante otros órganos de control, pues ellos respondieron ante los jueces penales a través de procesos que inició la Fiscalía, respondieron ante la Contraloría en un proceso de responsabilidad fiscal y podrían perfectamente
responder por procesos contractuales, donde estaría una acción de controversias contractuales, un tribunal de arbitramiento, una acción de repetición. Entonces, esto es muy importante porque dentro del ámbito de responsabilidades que ustedes tienen como alcaldes o como funcionarios públicos, una sola conducta puede tener diferentes variables de responsabilidad. Cada responsabilidad es independiente y tiene un enfoque diferencial. Sí, adicionalmente a lo que dijo el doctor Luis Alejandro, es importante de los particulares, siempre la Procuraduría y los órganos de control disciplinario, pues están con digamos, el origen de los procesos disciplinarios, ¿cuál es eso? En general, son más del 50% son los hallazgos que encuentran las Contralorías en las auditorías. Entonces, hacen una auditoría, esto es un hallazgo. Y después, bueno, las denuncias. Pero en esos hallazgos, la Contraloría dice presuntos responsables, entonces todos los que intervinieron. Entonces, hay un particular que estuvo apoyo a la supervisión. ¿Sí? Apoyo a la supervisión. Entonces, en un momento determinado, si ese particular es disciplinable o no disciplinable ese contratista. Entonces, ahí es donde se tiene que determinar si ejerce o no ejerce funciones públicas, como lo que le decía el doctor Luis Alejandro, lo del concesionario, pues es un particular. Entonces, como cogen, entonces llegan y abren apertura una presión contra todos los que dijo la Contraloría. Entonces, hay que tener en cuenta eso, el servidor público y el particular que ejerce funciones públicas, y hay una reglamentación especial, desde luego, para los notarios, que es una determinación especial, y ahí es donde uno, pues, defiende a los contratistas, porque no, los contratistas en sí no son disciplinarios, pero sí los interventores, porque los interventores son los ojos de la entidad, los interventores sí, digamos, manejaron, sí, ellos determinaron la Procuraduría que sí hacen funciones públicas, y ahí sí nosotros tenemos tenido procesos, los interventores no estaban acostumbrados a que disciplinariamente se les responsabilice, y la Procuraduría en este momento, muchos interventores los están investigando, porque ellos son los que autorizan los pagos y afectan los recursos, que podría ser detrimento patrimonial contra responsabilidad fiscal, pero sí afectaron la función pública en si no se cumplió o no se cumplió, digamos, la obra. En cuanto a la configuración de la responsabilidad disciplinaria, ¿en qué consiste? Se configura cuando aquella conducta que entorpece el correcto desarrollo de la función pública y da lugar a imponer una sanción a quien la cometa. ¿Cuándo se comete? Incumplimiento de un deber. Entonces, ahí el 1952 del 2019 dice cuáles son los deberes que tiene que, entonces debe cumplir uno con ciertas normas, cumplir con el horario, y ahí especificaron muy buenos de, digamos, que uno debe, cogen los deberes, se incumplen los deberes, y se desconocen o se extralimitan en sus derechos, o se viola el régimen de inhabilidades y compatibilidades. Entonces, tenemos la situación toda de la contratación. Entonces, siempre es a título de dolo o culpa el proceso de responsabilidad disciplinaria, donde habla culpa grave, culpa gravísima. Entonces, da unos componentes para efectos de establecer si existe o no responsabilidad disciplinaria. Entonces son tres elementos los que tienen la responsabilidad disciplinaria. Entonces la primera es la tipicidad. Para que hablemos de tipicidad tenemos que hablar de alguno de estos tres que nos expuso la doctora Maritza. Tiene que haber un incumplimiento de deberes, una extralimitación de derechos y funciones o una violación al régimen de prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de interés. Estas son causales taxativas, pero acá vale la pena hacer una salvedad. En materia disciplinaria se manejan los tipos en blanco. Entonces vamos a ver que cuando veamos la norma de deberes y derechos y funciones, hay una norma muy general en el numeral primero, donde nos dice que casi cualquier incumplimiento a cualquier norma del ordenamiento colombiano entra a ser tipicidad. Ya lo vamos a ver. Esto para lo que serían graves y leves. Las gravísimas sí son más limitadas. Ahorita vamos a ver las conductas que tienen que ver con la contratación estatal, porque sí son taxativas, pero la redacción de las mismas hace que sea más restrictiva la interpretación que se le pueda dar a cada una de las causales. La siguiente es la culpabilidad. Entonces, no solo importa que yo incurra en esos tipos, sino que también lo tengo que hacer con dolo o con culpa, dolo la intención, culpa la negligencia y la impericia.
Y finalmente la ilicitud sustancial, que es una garantía que se tiene dentro del derecho disciplinario, que para nosotros como litigantes es el gran error que comete siempre la Procuraduría, porque coge la ilicitud sustancial y lo que hace es repetir lo mismo que está en tipicidad, y es cómo de esa falta cometida a nombre de dolo o culpa se genera una afectación al deber funcional de la entidad. Estas son las causales de exclusión: fuerza mayor, caso fortuito, estricto cumplimiento de un deber, cumplimiento de orden legítima, actuar para salvar un derecho propio ajeno, insuperable coacción ajena, miedo insuperable, convicción errada e invencible, o haber actuado en situación de inimputabilidad. Es importante que en estas causales de extinción, más que todos son aplicables, digamos, a nivel, digamos, de los 8 años, 7 a 8 años que estuve en la Procuraduría. No, digamos, la fuerza mayor, caso fortuito, son situaciones que se presentan, digamos, en materia de contratación, en la cual de pronto no se hizo bien la estructura del contrato de una urgencia manifiesta, entonces determinaron una contratación directa que es urgencia manifiesta, pero se hizo mal, entonces, por las situaciones que se presentaron. Pero estricto cumplimiento, de orden legítima, eso más que todo se aplica a nivel, digamos, también pues, desde el punto de vista de los militares, para efectos, digamos, de todo lo que pasa en la situación del ejército y de los militares, para salvar un derecho propio ajeno. Lo que sí siempre nosotros se analiza mucho, digamos, a nivel de nosotros, estamos hablando alcaldías, estamos hablando administrativo, siempre en materia de contratación hay muchos inconvenientes para efectos de, digamos, hay, digamos, una decisión del comité de contratación. Yo soy la ordenadora del gasto y hay una decisión del comité de contratación y yo tengo pues de que pues las cuestiones, a mí me dijeron eso y yo convencida de, entonces se aplica la comisión errada invencible de que pues de que yo no se está cometiendo ninguna falta, que está bien, el comité de contratación determinó que esta persona había de declarar desierto el proceso, pero yo estoy convencida de que errada invencible de que lo que me dijo el comité de contratación está bien, entonces lo aplicábamos mucho ahí a nivel de la Procuraduría, esa comisión errada invencible, pues había que demostrar que pues la buena fe también, ¿no? Y que se utiliza en esas situaciones. Bueno, acá hay algo muy importante que dice la doctora Maritza frente al comité de contratación, que esto es muy importante para ustedes, alcaldes o las personas que son cabezas de entidades públicas, y es que mientras en materia penal existe un fuerte precedente respecto a que quien le da la legalidad o quien hace nacer a la vida jurídica un acto, por ejemplo, de adjudicación o un contrato, es el ordenador del gasto, ¿sí? En materia disciplinaria es diferente. Entonces, en materia disciplinaria, lo que dice la doctora Maritza, todo se basa en la desconcentración de funciones. Y eso quedó más claro que antes en el fallo de centros poblados, donde en ese fallo específico, que como ustedes saben fue el escándalo de la póliza falsa, se eximió de toda responsabilidad como causal de exclusión a la ministra de la época porque decía, es que ella tiene su comité de contratación, tiene una interventoría y unas supervisiones, y ella como ordenadora del gasto firma bajo una legítima confianza de las personas que lo rodean y que tienen esas funciones específicas. Entonces, en materia disciplinaria se analiza mejor lo que es el rol de cada persona y se busca pues que el ordenador del gasto no termine respondiendo por todo cuando existe una estructura jerárquica dentro de la entidad donde cada uno tiene su manual de funciones y cada uno cumple con unas obligaciones específicas. Frente a las causales de extinción, la muerte, pues acuérdense en ese caso que ya no es tan cómico porque ayer pues le imputaron cargos y ya también le fallaron en contra en materia disciplinaria, lo que decía el exministro Leiva, de me notificarán ese fallo en la tumba, porque en materia disciplinaria la muerte sí extingue la responsabilidad. Como tema curioso, en materia de responsabilidad fiscal no, porque la responsabilidad fiscal es un proceso de naturaleza patrimonial donde la Contraloría genera una sucesión procesal y los herederos de la persona entran a responder patrimonialmente por esa investigación.
La caducidad y la prescripción, aunque esto es algo que lo conversamos ahorita con la doctora Maritza, la caducidad casi que desapareció del derecho disciplinario. Anteriormente teníamos dos fenómenos jurídicos que generaban la extinción del derecho disciplinario. La primera, la caducidad, que se contaban 5 años desde la época de los hechos hasta la apertura formal de la investigación disciplinaria. Y la otra, la prescripción, que iba desde la apertura hasta el fallo, es decir, un total de 10 años. Con la reforma, tal y como se los dije al inicio, de la ley 1952 estableció un único término que podríamos denominar prescripción, y es que se tienen 5 años desde la época de los hechos y está obligada la persona a efectuar o a ejecutar o a proferir un fallo de primera instancia, 5 años, y después de esos 5 años, para el trámite de segunda instancia se tienen 2 más, pero pues esos 2 más están condicionados a que entre los 5 iniciales se haya proferido el fallo de primera instancia. Sí, en efecto, el fallo de primera instancia es el que interrumpe esa prescripción, pero se tiene en cuenta la ocurrencia de los hechos. Ahora viene la discusión. ¿Dónde está la ocurrencia de los hechos? Ahí es donde también la discusión nosotros, si existía, porque se demoraron en fallar el proceso. Entonces uno dice, ellos se ingenian para no declarar la caducidad. Entonces, ¿cuándo fue la ocurrencia del hecho? ¿Cuál fue el hecho de la ocurrencia del hecho? Si son hechos instantáneos o hechos consecutivos, o si son hechos proporcionales. Entonces, por ejemplo, si la ocurrencia de los hechos fue, no se declaró el siniestro de póliza en su momento, se dejó vencer la póliza, ese sería ese día, pero no con la liquidación del contrato. Entonces ellos tienen en cuenta, no, es que el contrato se liquidó el tal día y con eso tenemos 5 años para fallar. O también otra cosa, no se liquidó el contrato, pues no tiene nada que ver con la cuestión de la liquidación del contrato. Entonces ellos dicen, no, pues de todas maneras se tiene en cuenta si el hecho no fue por efectos de la liquidación del contrato, sino fue otro hecho. Ellos toman el último hecho, si es de carácter instantáneo o si es de carácter efectivo. O sea, que eso va a ser terrible. Perfecto, entonces vamos a ver cada uno, igual tenemos muy corto el tiempo, junto a la gobernación y la contratación en línea estaremos trabajando para de pronto tener más tiempo en una próxima oportunidad y poder desarrollarlo mejor, también para tener ese espacio de preguntas y poder dejar que se desarrollen los otros temas. Entonces vamos a pasar en forma concreta de los que hemos seleccionado como los deberes, las prohibiciones y las faltas gravísimas. Entonces, como deberes, mire lo que yo les decía, el numeral primero es una imputación en blanco en cuanto es un tipo que abarca todo el ordenamiento jurídico colombiano. ¿Sí? Recuerden que estos, lo que son deberes, prohibiciones, conflicto de interés, son faltas que pueden ser calificadas de graves o leves. Y en eso vamos a ver más tarde que el operador jurídico tiene plena libertad de calificar qué es lo que está entre grave y qué es lo que está en leve. Ya las gravísimas sí son las que aparecen tipificadas directamente por la ley. El cuarto, formular, decidir oportunamente ejecutar planes de desarrollo y los presupuestos. Por ejemplo, lo que ha pasado con el gobierno nacional, de que hay varias entidades que están muy cortas en el desarrollo de su presupuesto anual. El quinto, utilizar bienes y recursos asignados para el desempeño de su empleo en forma exclusiva para los fines que están afectos, es decir, desviar el uso de recursos que son para su cargo. Eso pasa todo el tiempo en Colombia, yo creo que ustedes lo han vivido, que se conocen en los medios de comunicación todo el tiempo de personas que abusan de su cargo, confunden lo que es su cargo con su bienestar personal, entonces los guardaespaldas haciéndole mercado a la esposa del funcionario o el uso de bienes públicos, lo que pasó por ejemplo con el escándalo que hubo de un uso de un avión de la policía para fines propios personales de una funcionaria. Denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviera conocimiento. Entonces, esa es la obligación legal de denunciar cuando se observe un hecho irregular. El 27 tiene que ver más con el SECOP, publicar la contratación. Y el 39 significa actuar con imparcialidad frente a los ciudadanos y frente a las solicitudes ciudadanas. Doctora Maritza.
Dentro de las provisiones, incumplir los deberes o abusar de los derechos o extralimitar sus funciones contenidos en la Constitución, los tratados internacionales ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los reglamentos y manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas. Y Ese es el otro tipo en blanco. Sí, y solicitar directa o indirectamente dádivas, agasados, regalos, favores de cualquier persona. Pero lo que decía, por eso está ahí el doctor Luis Alejandro coloca, porque son en blanco, porque es verificar cuál, Todo. digamos, verificar todos los deberes que, entonces si le quieren o desconoció algún deber, entonces no hay específicamente cuál deber. Hay una cosa muy importante con el nuevo código, también que dejó claro de lo que es el abandono del cargo. La característica del abandono del cargo inicialmente es una situación, son dos cosas. Una cosa es la situación administrativa del abandono del cargo y aquí sí lo dejó bien reglamentado que también es una sanción disciplinaria. También me pueden sancionar por abandono del cargo, pero a su vez también me pueden sancionar disciplinariamente por determinado dejar de asistir al trabajo. Más o menos es el determinado del abandono del cargo. Listo, estas son las gravísimas. Entonces, la primera, que a uno le sorprende mucho de que sea falta gravísima, es lo que hacen pues todo mundo, y es celebrar contratos de prestación de servicios para funciones públicas o administrativas que requieran dedicación de tiempo completo o subordinación. Es decir, lo que se llama contrato realidad, pues que sabemos que es lo que más sucede en el Estado, pues por temas de presupuesto, ¿no? El segundo es intervenir en los contratos, ¿sí? Este se divide en tres, estando incurso en causal de incompatibilidad o inhabilidad, o con omisión a estudios técnicos, financieros o jurídicos, o sin tener la respectiva licencia ambiental. El tercero también habla de la etapa precontractual, dice en detrimento del patrimonio público o con desconocimiento de los principios de la contratación o de la función pública, es decir, los principios de la Ley 80 o del artículo tercero del CEPAC. Ese, por ejemplo, todo el tema de los sobrecostos que se dio mucho en el tema del COVID, los sobrecostos en la contratación. Declarar la caducidad de un contrato o darlo por terminado sin que exista la causa legal. Esto es muy importante porque casi que el tema de la caducidad se vuelve que hay peligro por declararla y también hay peligro por no declararla. Aplicar la urgencia manifiesta a la celebración de contratos sin existir las causas previstas, también se presenta muchísimo. Principalmente hay muchas entidades que disfrazan la falta de planeación con urgencia manifiesta. Entonces les pasa mucho con el tema del transporte escolar, el tema del PAE, donde no adelantaron un proceso a tiempo, pues los niños ya se van a quedar sin comida y entonces lo que hacen es declarar una urgencia manifiesta. Y ahí toca tener mucho cuidado porque esos procesos cuando se inician, ustedes saben que la declaración de urgencia tiene que a los 3 días siguientes enviársele a la Contraloría General para que la evalúe. Si la Contraloría da concepto desfavorable, eso seguro va a ser un proceso disciplinario donde hay una muy alta probabilidad de que termine en fallo en contra. La sexta es copia de la ley 1474, que es que el supervisor o el interventor no exijan la calidad de los servicios que se están prestando o dar como recibo una obra que no se ejecutó a cabalidad, pasa mucho. Y la séptima también es copiar la ley 1474, omitir el supervisor o el interventor, informar hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner el riesgo del cumplimiento del contrato o cuando se presente un incumplimiento y no lo informen oportunamente a la entidad. Doctora Maritza. Tenemos dos procedimientos. El ordinario, que es, digamos, ellos colocaron una indagación previa, además antes hablábamos de la famosa indagación preliminar, los que conocen los temas, indagación preliminar, ahora la llaman indagación previa, luego de la indagación previa viene la apertura de investigación, después de que se aperture la investigación, el auto de cargos y luego el fallo. Este es el procedimiento general, pero más adelante vamos a ver cuál es el medio de defensa que yo tengo sobre cada una de estas etapas. Y está el procedimiento verbal, que está el auto de cargos y que es en un solo lado se imputa cargos y viene la audiencia de descargos y el fallo. La diferencia es que este ordinario es escritural, el verbal pues es oral, y acá lo que hacen es que pues son temas donde están tan probados, ¿sí? Que lo que hacen es combinar las dos actuaciones de apertura más el auto de cargos. Estas son las actuaciones, entonces el inicio puede ser por queja, informe o de oficio.
viene la indagación previa. Estos términos acá, ya se ha hecho jurisprudencialmente, no tienen efectos legales, es decir, no generan que los términos sean perentorios. El único término perentorio, es decir, el único término que se traduce en una pérdida de competencia, son aquellos que hablan de la prescripción, los demás no. La indagación previa no es obligatoria. La indagación previa puede o no darse y se da cuando no exista claridad para identificar al autor o identificar el hecho o identificar la entidad. ¿Mm? Después viene la investigación, que puede ser de 6 meses, pero obviamente, como les dije, se puede prorrogar más, donde se hace toda la etapa probatoria. En ese momento no hay ninguna acusación por parte de la Procuraduría o por el órgano de control disciplinario. Entra el tema probatorio y la finalidad es o que termine un archivo o que termine, si existen causas probadas, en un pliego de cargos. Esta fue la etapa que creó Garantista la 1952. Se hace un cierre de investigación y se da un término para alegatos, ¿sí? Para que se presenten alegatos precalificatorios antes de o el archivo o el pliego de cargos. Toda esta parte, y esto también fue un acatamiento de la sentencia de Gustavo Petro contra la presidencia, la hace un funcionario de instrucción, ¿sí? Como que es el que investiga todo. Esta parte todavía no hay partes, todavía no hay una acusación formal, y llegando a la etapa de juzgamiento, se lo envía a otro funcionario para que herede desde el análisis de los descargos, es decir, el pliego de cargos. Una vez se profiere, el pliego de cargos también está en la etapa de instrucción. El pliego de cargos lo hereda al de juzgamiento. Y yo comentábamos mucho en la firma que a mí me encanta que se haya creado así, porque se han dado muchas circunstancias donde el funcionario de juzgamiento devuelve la investigación al de instrucción porque le hace un control de legalidad y le dice, mire, esto está mal. Entonces, eso le da muchas más garantías de tener dos funcionarios a la persona que esté siendo sujeto a un proceso de esta naturaleza. Los descargos son 15 días, pero acá tiene que quedar algo muy claro, que fue un tema de mucha confusión cuando se estrenó la norma. Los descargos de esos 15 días no se cuentan desde la notificación del pliego de cargos. O sea, el pliego de cargos se notifica, ese pliego de cargos se envía a instrucción, instrucción asume la competencia y una vez asume la competencia instrucción, que empiezan a contar los 15 días para descargos. Los descargos ya es la defensa formal frente a la acusación formal del órgano de control disciplinario y es la última oportunidad de defenderse, ¿sí? O sea, esa es la última oportunidad para presentar argumentos, atacar las pruebas que tenga la Procuraduría o el órgano de control disciplinario, atacar los elementos que dé como probados el órgano de control, después solicitar pruebas y viene la práctica de pruebas y nuevamente se corre para alegatos y va al fallo. Recuerden que el fallo, si se da acá, es hasta donde van los 5 años de esa primera prescripción. Y después, pues, se da el trámite de la segunda instancia. Bueno, hay una cosa muy importante en el tema de lo que acaba de explicar el doctor Luis Alejandro. Mire, yo fui como servidora pública durante mucho tiempo, desde que me abran la indagación previa, yo tengo que evitar llegar a la etapa del juzgamiento. Entonces, en la etapa de instrucción, me da la oportunidad de yo aportar las pruebas, solicitar pruebas, e inclusive después de la práctica de pruebas, hacer esos alegatos precalificatorios donde yo, como responsable, yo analizo, mire, estas pruebas, esta la otra, no me practicaron tales pruebas. Entonces, ustedes tienen que defenderse, porque a veces son muy tranquilos, uno es muy tranquilo, no, pues, la apertura de investigación, una indagación previa, no sé qué, después, no, la apertura de investigación, no, cuando se da cuenta uno ya le van a formular cargos a uno, le pasan unos alegatos y uno no tuvo la oportunidad en la etapa de instrucción de hacer la defensa. Y pues bueno, por eso yo les decía que era muy garantista, porque eso no existía antes, alegatos precalificatorios en la instrucción, alegatos ya definitivos en el juzgamiento. Entonces, por eso pues es importante que ustedes establezcan sus medios de defensa. Y lo que decía el doctor Lozano, pues finalmente cuando a uno le notifican el auto de... A nosotros nos ha pasado, esos 15 días, dice uno, uy, tiene 15 días para los descargos, pero ya los conoce uno porque en la etapa de instrucción ya le han notificado esos cargos, ya sabe uno que ya tiene los cargos, pero esos 15 días se cuentan en el momento en que el juzgamiento aboque el conocimiento y pueda, ya ahí sí me notifique, ahí sí cuento los 15 días, pero yo ya debo estar preparada, las pruebas, aportar las pruebas y todo para poder hacer la defensa. Bueno, el recurso extraordinario de revisión
es un recurso que se tiene dentro de la Procuraduría, donde lo que se hace es, inicialmente era un recurso interno bajo esa función jurisdiccional que se tenía. Viene la sentencia C-030-2023 que analiza esa función y cómo funciona ahorita. Entonces, si sale un fallo donde se está juzgando a un funcionario de elección popular o a una persona que no era de elección popular, pero que le puede afectar derechos políticos, el fallo no entra a ser ejecutorio inmediatamente, sino lo que quedó fue que se va a unas salas especiales del Consejo de Estado o de los tribunales, de acuerdo a la competencia, y esos jueces administrativos tienen 6 meses para revisar esa decisión. ¿Mm? Y a los 6 meses vuelve. Entonces, si la revoca, pues la revocó y ya no existe ningún antecedente disciplinario frente a ese funcionario de elección popular. Pero si no, si termina fallando o confirmando ese fallo disciplinario, la persona todavía tiene pues la acción de nulidad y restablecimiento del derecho frente a eso que es un acto administrativo, pero los efectos del fallo se le empiezan a aplicar inmediatamente. Ejemplo, hay dos clarísimos, el alcalde de Tunja. Al alcalde de Tunja ya le fallaron en segunda instancia, pero él sigue siendo alcalde de Tunja porque estamos dentro de los 6 meses donde lo revisa un juez administrativo. Y tenemos, por ejemplo, a Daniel Quintero. Daniel Quintero, lo del cambio en primera, ya hubo fallo en segunda instancia, pero él puede seguir siendo, obviamente si lo deja el Consejo Nacional Electoral, siendo candidato presidencial porque todavía está en revisión. Entonces, esa fue la garantía que se dio después del fallo de Gustavo Petro contra la República de Colombia, que existe una discusión de si realmente se está acatando o no el fallo de la Corte Interamericana. Hay unos que dicen que sí se está acatando porque estamos hablando de control convencional, o sea, esto es muy curioso porque yo creo que ustedes lo han escuchado, una cosa es Cundinamarca, otra cosa es Dinamarca. Yo no puedo llegar y acatar totalmente lo que viene del Pacto de Bogotá, sino que debo adecuar el ordenamiento jurídico colombiano. Entonces, dice la Corte Constitucional en esa sentencia C030, se respeta totalmente lo que quiere la Corte porque es un juez, no un funcionario administrativo, el que le está dando ejecutoria, efectividad, aplicación, vigencia a esa sanción frente a un funcionario de elección popular. Pero hay otros, entre esos, la Corte Interamericana, que ya le advirtió a Colombia hace más o menos 4 años que esa reforma no servía para acatar los compromisos como país, que dice que no, que lo que se firmó como un derecho político era ser juzgado únicamente por jueces penales y que esta reforma no lo establece de esa forma. Doctora Maritza. Bueno, entonces se establecen el Código Cipriano establece unas faltas gravísimas dolosas cuya sanción es la destitución e inhabilidad de 10 a 20 años. Eso combina con si existe la gravísima dolosa detrimento patrimonial del Estado y entonces pues dice se perdió la plata, entonces estos son gravísimas dolosas, gravísimas con culpa gravísima, destitución e inhabilidad de 8 a 10 años, graves dolosas, suspensión e inhabilidad especial de 3 años, de 3 a 18 meses, graves culposas, suspensión de 1 a 12 meses, leves dolosas, multa de 10 a 180 días de salario y leves culposas, amonestación escrita. Hay algo muy particular, cuando uno ya sale del cargo público y dice, no, pues que me van a destituir, yo qué para qué destitución e inhabilidad, si me suspenden, pues yo ya no estoy, pero resulta que esa suspensión e inhabilidad la convierten en multa. Entonces dice yo, ya no puedo, a mí que me van a suspender si yo ya no soy alcalde, o yo ya salí del cargo. Pues no salí del cargo, no, porque efectivamente esa suspensión la convierten en una multa. Entonces, de todas maneras, lo sancionan a uno. Y esta es la terminación del proceso. Entonces, el proceso, esto es antes de, esto es como las causales de archivo, esto es antes del fallo sin responsabilidad disciplinaria. Es decir, esta es una figura que permite que no se lleve a cabo todo el proceso, sino que previamente, si se encuentra aprobada alguna de estas causales, pues se termina el proceso disciplinario. Entonces, que el hecho atribuido no existió, que la conducta no es falta disciplinaria, que no la cometió el disciplinado, que hay una causal de exclusión dentro de las causales, pues que ya las sabemos jurisprudencialmente, fuerza mayor, caso fortuito, hecho de un tercero, culpa exclusiva de la víctima,
que la actuación no podía iniciarse o proseguirse. Y si se da de esa forma, por ejemplo, ahí estaría también el tema de la prescripción. Entonces, el funcionario así lo declarará y ordenará el archivo definitivo. Listo, hasta acá sería entonces el tema de disciplinario y contratación estatal. No sé si la audiencia tenga alguna pregunta, alguna duda. Perfecto. Como no veo manos levantadas, entonces procedemos a el tema de ley de garantías con la doctora Andrea Adames. La doctora Andrea Adames es especialista en ciencias penales y criminológicas, candidata a magíster en evaluación y contratación de proyectos públicos con énfasis en APP de la Universidad Externado de Colombia, abogada y gerente de la firma Q y Q Legal. Adelante, doctora Adames. Muchas gracias. Ya voy a empezar a proyectar, entonces, un segundo, por favor. Muy bien. ¿Me escuchan bien, Alejandro? ¿Me estás escuchando? Sí, te escucho bien. Bueno, vamos a empezar entonces a hablar sobre la Ley de Garantías Electorales para esta jornada de elecciones que se encuentran programadas para el 2026. Aquí tenemos un calendario electoral para conocer cuáles son las fechas de las cuales la Registraduría Nacional emitió las resoluciones mediante las cuales fijó las fechas para elecciones del próximo año. Tenemos entonces que el 8 de marzo del 2026 serán las elecciones del Congreso y el 31 de mayo del 2026 será la primera vuelta de elecciones presidenciales, y en caso tal de que se realice una segunda vuelta, pues están fijadas para el 21 de junio del 2026. Entonces, aquí cómo vamos a aplicar el calendario de ley de garantías. En este caso, como somos entidades territoriales y nos aplica las elecciones del Congreso de la República, nosotros estamos ya suscritos a las prohibiciones que inician a aplicar a partir del 8 de marzo del 2026, es decir, 4 meses antes a estas elecciones, fecha que inicia o que inició ya el 8 de noviembre del 2025. El 8 de noviembre del 2025 inició ya la primera fase de restricciones. Esta primera fase de restricciones continúa hasta el 31 de enero del 2026 y en caso tal terminaría el 31 de mayo si vamos a primera vuelta, si culminamos allí, o el 21 de junio ya sí seguiríamos a segunda vuelta. Es decir, a partir del 8 de noviembre inicia la primera fase de restricciones de ley de garantías, que ya se las voy a explicar. A partir del 8 de noviembre están prohibidos, pues, para los entes territoriales, las prohibiciones generales para todos los servidores públicos, como se las diré más adelante, y a partir del 31 de enero del 2026 aplica la suspensión de toda la rama ejecutiva, es decir, a partir del 8 de noviembre, los entes territoriales, alcaldías, municipios, empresas prestadoras de servicios públicos, entidades sociales y comerciales del Estado, tienen estas restricciones específicas, y ya a partir del 31 de enero, como nos están contando, las restricciones de la fase 2 de presidenciales, pues ya nos van a aplicar las mismas restricciones para toda la nación. Entonces, vamos a ver las prohibiciones para los líderes territoriales que inician su vigencia a partir del 8 de noviembre del 2025. En este sentido, tenemos que aplica para gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas de orden municipal y distrital. Aquí, y quiero recordarles que no solamente vamos a hablar sobre las imposibilidades para algún tipo de contratación, sino que también otros tipos de prohibiciones que se encuentran dentro de la ley de garantías. Una de ellas, que se prohíbe estrictamente, es sobre participar, promover o destinar recursos públicos para reuniones de carácter proselitista. También está prohibido, no estoy diciendo que esté prohibido inaugurar obras, sino que está prohibido inaugurarlas cuando participen en ellas candidatos o voceros de estos candidatos, que usualmente participan, así que casi la mayor parte de las entidades lo que hace es evitar inaugurar obras durante este periodo. Pero eso no significa que esté prohibido inaugurar, sino que no se permitan dentro de esas inauguraciones este tipo de actividades o proselitismo político. Por otro lado, y como tercera prohibición, está
prohibido estrictamente autorizar el uso de los inmuebles o bienes muebles que están adscritos a la entidad de carácter público para actividades proselitistas o para facilitar el alojamiento o transporte de electores. Entonces, estas son unas prohibiciones generales para todos los gobernadores, alcaldes que ya están aplicándose. Ya en este momento, desde el 8 de noviembre, está prohibido estas situaciones. Y por otro lado, y es, digamos, de lo que nos interesa, son las prohibiciones que se encuentran en el marco de la gestión contractual y de la nómina. Entonces, ya a partir de todas las entidades territoriales, todos ustedes, desde el 8 de noviembre, tienen prohibido celebrar convenios interadministrativos con la ejecución de recursos públicos. Aquí debo aclarar que salió una circular de Colombia Compra Eficiente, la cual ya fue demandada y el Consejo de Estado habló al respecto, donde asimilaba convenios administrativos con contratos interadministrativos. Lo que hizo el Consejo de Estado fue decirle, no señor, no Colombia Compra, o sea, usted a mí no me venga a poner esto en iguales condiciones. Aquí la ley lo que establece son los convenios interadministrativos. Declaró, nulitó, digamos, esta circular emitida por Colombia Compra, y lo que dijo va a quedar conforme a la ley. Colombia Compra no puede excederse en sus capacidades y no va a sobrelimitar su deber público, y sin embargo queda y permanece la prohibición de celebrar convenios interadministrativos. ¿Cuál es la excepción? La excepción, es decir, que sí se puede hacer, son convenios entre la nación y las entidades territoriales, ¿sí? Entre nación y entidades territoriales para ejecutar proyectos del presupuesto general de la nación. Eso es una exclusión, es una excepción, es decir, sí lo podemos hacer. Todo otro tipo de convenios interadministrativos queda prohibido. Esto por el lado de contratos. Y ya ahora les explicaré otro tipo de excepciones en cuanto al tema contractual. Pero también desde el 8 de noviembre está prohibido modificar la nómina respecto de la entidad territorial o la entidad. Es decir, proveer cargos administrativos, libre nombramiento y remociones, quitar empleos, agregar empleos a la nómina. Todo esto en cuanto a los temas de carrera. No estoy hablando aquí de contrato de OPS, de contratistas o de prestación de servicios, no, estamos hablando acá de la nómina interna de la entidad territorial. ¿Cuál es la excepción? Es decir, tampoco es que esté prohibido completamente, sino que ¿cuál es la excepción? La provisión de cargos por faltas definitivas, es decir, si existe una muerte, una renuncia irrevocable, y también la aplicación de las normas de la carrera administrativa, es decir, si en este momento estamos aplicando un concurso de méritos y estamos en los términos para nombrar al personal, que ya el concurso de méritos se hizo, ya está firme, ya está la lista de elegibles, si estamos en el momento de nombrar al personal, pues vamos a seguir ese paso. O sea, no está prohibido porque ya hay una lista, ya estamos todos elegidos y por lo tanto no se va a generar ninguna afectación a ese recurso. Perdón, un accidente. Pero ya, sigamos. Se cayó el arbolito de Navidad. Bueno, entonces, en ese sentido, ¿qué es lo que sigue acá? Entonces, en cuanto a la nómina, tampoco puedo despedir, digámoslo así, o declarar insubsistente a una persona de carrera simplemente por el hecho de falta del servicio. Entonces, es importante dejarlo claro porque acá, en cuanto al tema de la nómina, está bastante vigilado. ¿Y por qué? Porque la misma Procuraduría creó una comisión especial para vigilar estos temas de elecciones. Entonces, eso debemos tenerlo en cuenta. También existen las prohibiciones generales que estaba a todos los funcionarios y las prohibiciones que ya están también aplicadas desde el 8 de noviembre. Estas prohibiciones generales, ¿por qué les estoy hablando de prohibiciones generales? Porque son prohibiciones que se aplican a todas las elecciones. Acá el artículo 38 de la ley 996 del 2005 me indica que son prohibiciones que se aplican cuando hay elecciones. No me define si hay elecciones presidenciales, de Congreso, simplemente son elecciones. Y esas, como ya tenemos las elecciones en marzo del 2026, pues ya nos empiezan a aplicar. Y la primera es, y esta aplica para todos los servidores públicos, es pues acosar, presionar o determinar a subalternos para que respalden alguna causa o campaña política, ofrecer beneficios directos para influir en la intención de voto, difundir propaganda electoral a través de medios oficiales,
aducir razones de buen servicio para despedir a los funcionarios de carrera, lo que les estaba diciendo ahora, o favorecer con promociones o bonificaciones indebidas a quienes participen en una causa política o en su causa política. Estas, todos ustedes, como servidores, deben tener en cuenta que está completamente pues prohibido, y ya les explicaré cuáles son las consecuencias de esta prohibición. Ahora sí, digamos que entes territoriales tenemos a partir del 8 de noviembre prohibición en cuanto a temas de contratación, prohibido los convenios interadministrativos, los convenios directos, ¿sí? Ahora, a partir del 31 de enero del 2026, esto aplica para todos los entes del Estado y aplica a los entes territoriales, entes nacionales, a todos los entes del Estado. Queda prohibida entonces la contratación directa. Esto es, recordemos que la contratación directa es la excepción a la licitación pública, al concurso de méritos. Sabemos que todo lo que prohíba o todo lo que restrinja el derecho de la libre competencia o del libre acceso a la administración pública, pues está en este caso prohibido. Todo lo que es contratación directa. Aquí ya sí no podemos contratar prestaciones de servicio, no puedo contratar, digamos, que a la mensajería, que si tengo el tema de 472, pues ya no puedo hacer ninguno de estos tipos de contratos que requiere la entidad de forma directa. ¿Qué sí puedo hacer? Licitaciones, concursos, porque digamos que esto ya se viene llevando y no afecta, en este caso, el tema de la pluralidad de oferentes. ¿Qué sí se puede hacer? Les digo que no se pueden suscribir contratos directos, pero sí se puede adicionar, ceder, modificar el contrato. Entonces, pero que se hayan suscrito antes del 31 de enero del 2026. De igual forma, y a partir del 31 de enero, y esto lo hablo a nivel nacional, tampoco se puede modificar la nómina estatal de la rama ejecutiva. Es decir, y quiero aclararles que acá en la rama ejecutiva están presidentes, ministerios, departamentos administrativos, gobernaciones, alcaldías, superintendencias, establecimientos públicos y empresas industriales y comerciales del Estado, también a nivel nacional como territorial, porque esa prohibición, recuerden que ya la tenemos desde el 8 de noviembre, sino que aquí a partir del 31 de enero, como son elecciones presidenciales, pues todo el Estado queda, digamos, congelado en cuanto a su nómina. Es decir, que no puede suspender cualquier forma de vinculación que afecte la nómina estatal, como les expliqué anteriormente. ¿Qué sí está permitido? ¿Qué es lo que está permitido? Durante estos periodos de restricción se exceptúa o se permiten las vinculaciones directas, únicamente directas, cuando estén relacionadas con, primero, la defensa y seguridad del Estado, segundo, las emergencias educativas, sanitarias y desastres. Recordemos que esas emergencias no puede ser por, ay, que no, que a mí se me ocurrió una emergencia, sino que debe estar comprobada y decretada por el ente territorial, donde esté el decreto de la emergencia, y en base a ese decreto se pueda iniciar la contratación como una excepción a esta ley de garantías, los contratos de crédito público, la reconstrucción de infraestructura afectada por atentados, desastres naturales o fuerza mayor, contratos que deban realizar las entidades sanitarias hospitalarias, la provisión de cargos por renuncia, muerte y normas de carrera administrativa, como les expliqué el tema del concurso de méritos, y la vinculación de personal supernumerario que requiera la organización electoral, es decir, en este caso la Registraduría Nacional. Estas son las situaciones en las cuales nosotros sí podemos actuar, recordando que debe quedar bastante probado y bastante diligenciado todo el tema en cuanto a que exista algún tipo de emergencia decretada, ¿sí? ¿Qué sucede y cuál es la consecuencia? Como les decía anteriormente, la consecuencia de incumplir con esta ley de garantías, como le estaba diciendo el doctor Luis Alejandro ahora y la doctora Maritza en la capacitación de responsabilidad disciplinaria, y hablan, ya que llegamos al tema de responsabilidad disciplinaria, incumplir la ley 996 del 2005 establece una falta gravísima. Es decir, la infracción de cualquiera de las prohibiciones que se establecen en esta ley, en la ley 996, constituye falta gravísima y será sancionable de acuerdo con lo establecido en la ley disciplinaria. Entonces, esto para que lo tengamos en cuenta,
para que abstenernos de realizar este tipo de contrataciones. Hace un tiempo tuvimos un caso donde realizamos una cantidad de convenios en una entidad en la que trabajé y todos estábamos corriendo con el SECOP porque el plazo era 30 de noviembre, si mal no lo recuerdo, entonces todos los contratos debían quedar hasta el 30 de noviembre, medianoche. Los contratos que SECOP, recuerden que es muy raro, pero SECOP se bloquea a veces, cosas que pasan, eso nunca sucede acá en la contratación estatal, pero se bloquea a veces SECOP. Ese día se bloqueó completamente y los contratos empezaron a cargarse ya el 1 de diciembre, ya quedaron cargados, suscritos en esa fecha. ¿Qué nos tocó hacer? ¿Qué nos tocó realizar como entidad? Terminar los contratos, automáticamente terminación bilateral y liquidación de los contratos por incumplir la ley de garantías, pues para evitar este tipo de investigaciones o responsabilidad que se puede tener en el ámbito disciplinario.